Bienvenidos a un nuevo capítulo, el primer capítulo de hecho, de la serie Cayenne Heritage. Estos vídeos en los que os presentamos todas las evoluciones de las diferentes generaciones del Porsche Cayenne, y ahora estamos centrados en la primera generación y en el primer modelo de la primera generación, el Cayenne E1. Un modelo que salió al mercado en 2002, que se empezó a desarrollar bastantes años antes. En uno de los muchos sitios en los que se desarrolló fue aquí, en Bassella, en las instalaciones 4x4 de Bassella, y salió al mercado en el año 2002, marcando un punto de inflexión tanto en el mercado, ya que se trataba del primer SUV de altas prestaciones, de máxima deportividad, pero también de máximas prestaciones off-road, al equipar caja reductora y bloqueos de diferencial, elementos propiamente mecánicos de cualquier todoterreno. También supuso un punto de flexión en la marca. Llegó en un momento delicado económicamente para Porsche. Porsche solo tenía dos modelos en el mercado, el 911 y el Boxster, y el Cayenne fue una apuesta, podríamos decir, a todo o nada. Una apuesta bastante criticada por los más puristas, pero la jugada salió bien y marcó un punto de inflexión en la economía de la marca, permitiendo que hoy en día, en el año 2020, la marca pues esté en Le Mans ganando, esté desarrollando coches eléctricos, haya sacado otros modelos de 4 puertas como el Panamera, haya sacado otros SUVs compactos como el Macan. Es decir, le debemos mucho en Porsche al Cayenne, y vamos a hacer una prueba a fondo de sus prestaciones tanto en carretera como en off-road, hoy centrados en este Cayenne E1 Turbo. Recordemos, en el año 2002 el Cayenne apareció con 3 versiones diferentes: Cayenne básico, Cayenne S y Cayenne Turbo. Hoy vamos a probar un Turbo decorado con este diseño que hace tributo a la primera victoria de Porsche en Le Mans, el mítico diseño Salzburg. ¿Me acompañáis? Bueno, ya estamos a bordo de este Cayenne E1 Turbo. Recordemos, los primeros Cayenne, año 2002, se presentaron solamente con 3 mecánicas, el básico, el S y el Turbo. Y recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, y hace más de 20 años, el primer día que me senté al volante de un coche como este. Recuerdo su pantalla LCD en color, que era algo que no existía, que no se veía muy a menudo. Y os diría que este coche, a pesar de tener 22 años, sigue teniendo el mismo olor, ¿no? De esta alcantara en el techo, en los pilares, los asientos de cuero ya calefactables. Muchas cosas que ahora son normales, pero que cuando este coche llegó al mercado eran más que sorprendentes. Bueno, vamos ya a poner en marcha este motor V8 turbo de 450 caballos y vamos a empezar a conducirlo, ¿no? Vemos un interior muy austero, pero elegante. Austero en el sentido de que estamos acostumbrados en las actuales generaciones que hay un montón de botones, de configuraciones, de modos de conducción, de regulaciones de asientos, de climatización. Aquí está todo más limpio, ¿no? El cenicero, que también ya ha desaparecido en la actualidad. Y entre el PCM, los botones que lo rodean y esta franja de la climatización, acostumbrados a las generaciones más modernas, echamos de menos botones. No es que tenga menos funciones, pero está todo en una forma distribuido más limpio. Empezamos a conducir los primeros metros y ya notamos una reacción inmediata y brusca pero controlable del acelerador, ¿eh? Es un motor que ya despliega todo su potencial desde el momento en el que arrancamos. Recordemos que en la primera generación del Cayenne no teníamos el modo Sport. Parece que había aquí una tecla ya prevista, pero no existía. Es decir, que desde el primer momento en el que arrancamos el coche, este ya nos enseña todas sus cartas, ¿no? Ya nos enseña los 450 caballos, escuchamos este soplido del turbo precioso, que lo escuchamos desde el interior del habitáculo. Y todos son sensaciones que ya hemos vivido en el pasado, que revivimos en el presente, y lo más fuerte es que siguen siendo sensaciones actuales, ¿no? Un coche con un chasis muy dinámico y con un motor de 450 caballos, si cerramos los ojos podemos pensar que estamos ante cualquier coche de altas prestaciones de la actualidad, ¿no? Es verdad que el Cayenne ha ido solamente sufriendo mejoras y experimentando mejoras a nivel chasis, a nivel dinámico,
pero ya en esta primera generación nos encontrábamos ante un coche no solo muy por encima de su competencia en ese momento en el mercado, sino que marcó un referente y un punto de un nivel de equipamiento, de prestaciones, que a pesar de que haya ido mejorando y haya ido evolucionando, creo que nunca más se ha visto. Me atrevería a decir que hasta que no han aparecido los eléctricos no ha habido un cambio tan radical en cuanto a un vehículo de serie, ¿no? Marcó un antes y un después, y esto lo notamos en la conducción. El cambio Tiptronic de 6 marchas lo podemos activar, podemos actuar sobre él mediante estos botones del volante, subir y bajar marchas. Es bastante fácil de hacer mientras mantengamos las manos en la posición ideal, en la posición correcta, pero en curvas muy cerradas o en radios de giro donde necesitamos mover las manos del volante, allí hasta que no aparecieron las levas posteriormente en la segunda generación, pues íbamos un poco perdidos con los botones, pero manteníamos la opción de cambiar siempre con la palanca del cambio. Trayendo la palanca del cambio hacia nosotros, nos íbamos a la posición manual en la que podemos cambiar y aumentar y reducir marchas con toda comodidad, a pesar de tener las manos fuera de los botones. En el cuadro de mandos, en esta pantalla central a todo color, vemos si estamos en la posición manual o automático y vemos en qué marcha estamos funcionando en todo momento. Seguimos teniendo las 5 esferas características de Porsche, una de ellas con la indicación de la temperatura de aceite, presión de aceite, los básicos, cuenta vueltas y cuenta kilómetros, y en el centro tenemos esta media esfera que se emplea para la pantalla, y después tenemos los indicadores de temperatura y de combustible. El volante es multifunción, mantiene algunas funciones básicas como el teléfono, las emisoras de radio para saltar de una emisora a otra, colgar, realizar llamadas y el control de la radio, básicamente, el volumen de la radio y la música. Y los mandos de la calefacción de los asientos se encuentran aquí, encima del PCM. Y el techo pequeño, techo panorámico comparado con los actuales, que podemos abrir y cerrar desde aquí, manipular desde aquí. Y me llamó la atención recordar que ya existía la tecla de SOS, de llamada de emergencia, algo que hace muy poco tiempo que se ha impuesto como obligatorio en todos los coches de serie. Ya en este Cayenne de primera generación era algo que estaba de serie en todos los coches, ¿no? La llamada de emergencia. Y estos 3 botones, 3 puntitos, un puntito, 2 y 3, servían para configurar los mandos de las frecuencias de los mandos de parkings y poder abrir y cerrar las puertas de nuestro garaje sin necesidad de utilizar el mando a distancia. En definitiva, un coche que se conduce como un vehículo actual. Pensad que en esta unidad del Cayenne E1 Turbo tenemos unos neumáticos de off-road. Eso nos resta algo de confort, de conducción en asfalto, hace que la banda de rodadura sea un poco más ruidosa y el coche tenga un poco más de oscilaciones por culpa de los neumáticos. Es uno de los handicaps y es una de las cosas que tenemos que considerar antes de decidir qué neumático montamos. Si elegimos un neumático muy off-road, como es el caso, tendremos este descenso de prestaciones en la carretera. Más prestaciones en el campo, menos prestaciones en carretera. Esto es directamente proporcional, y a la inversa, más prestaciones en carretera, menos prestaciones en el campo. Pero a pesar de tener estos neumáticos, os diría que lejos de mostrarse como un coche antiguo, yo diría ya casi clásico, ¿no? De 20 años, esta primera generación del Cayenne y esta unidad en concreto que está cerca de los 200.000 kilómetros, parecen recién salidos de la fábrica. Recordemos, primera generación de Cayenne aparece en el mercado en el año 2002 y se mantiene hasta el 2007, cuando llega el restyling. Justo antes de que aparezca el E1.2, el restyling, este facelift de la primera generación, Porsche lanza el Turbo S, que sería la 4ª motorización disponible para las primeras series de Cayenne. Cayenne básico, el 6 cilindros,
Cayenne S ya con el motor V8, Cayenne Turbo, y el cuarto en llegar, Cayenne Turbo S, poco antes de 2007, cuando llega el facelift, este Cayenne 1.2, que probaremos también en otro capítulo de Porsche Heritage, tanto en carretera como fuera de ella. Vamos a poner a prueba este Cayenne E1 Turbo en el off-road. Debería estar como pez en el agua, ya que esta primera generación del Cayenne sentó unas bases muy por encima de lo existente en el mercado, que 20 años más tarde siguen siendo todo un referente en el mundo de los sub de lujo, de grandes dimensiones. Para ello vamos a poner las reductoras. Aquí teníamos todavía una caja reductora, un desmultiplicador mecánico. Todas las marchas van a ser un tercio más cortas, es decir, la tercera ahora va a ser como la primera de antes. Esto nos permitirá avanzar más lento, nos permitirá tener más potencia, nos permitirá tener también más retención de motor para los descensos. Al poner las reductoras ya ha subido un punto la suspensión neumática, es decir, ya tenemos el coche más elevado, y hemos conectado también el bloqueo longitudinal del diferencial, ¿vale? El bloqueo del diferencial tiene la función de mantener constante un reparto de par 50-50, es decir, ahora mismo la mitad de la fuerza se va al eje delantero y la mitad al eje trasero. El reparto de par cambia al 50% respecto al par de serie, que es del 38% delante y el 62% atrás. Bien, empezamos a escuchar el sonido del control de tracción. Va a ser un constante, es este sonido muy similar al ABS cuando frenamos con ABS, aunque frenar con ABS no es muy habitual y no estamos muy acostumbrados a ello. Es este sonido de las pinzas mordiendo los discos, crack, 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 que nos indican que hay ruedas que estarían patinando, que estarían girando sin resistencia porque estarían en el barro o estarían elevadas, y este control de tracción lo que hace es precisamente evitar que resbalen, evitar que patinen. No van a traccionar porque o están en el aire o están sobre una superficie que no tiene adherencia, por lo tanto, aunque las frenemos no van a traccionar, pero van a dejar de perder, de desaprovechar par, ¿no? Este efecto de una rueda que patina significa que todo ese eje quedaría anulado si no fuera por el control de tracción. Toda la potencia se escaparía por la rueda que patina. El control de tracción, al frenar esa rueda, iguala las velocidades de giro de ambas ruedas del mismo eje y hace que el diferencial mecánico envíe par a ambas ruedas. Con lo cual la otra rueda, que sí que nos puede ayudar en ese momento, entra en acción y nos empuja, nos saca del problema puntualmente. Este sistema, que funciona de forma simultánea en las cuatro ruedas, es súper eficiente y es lo que marca las diferencias en cuanto a capacidades de tracción, sobre todo en superficies deslizantes o cuando tenemos ruedas que están levantadas del suelo. Hemos escuchado también un momentito el Park Assist, este pip pip pip. Esto tiene fácil solución, para eso está este botón, para desconectarlo, ya que nos estamos acercando a las laderas de los obstáculos, nos estamos acercando a las hierbas del suelo, a las plantas, y eso es detectado por el Park Assist y nos avisa de que hay un obstáculo cerca. Lo desconectamos, teniendo en cuenta que deberemos volver a conectarlo cuando volvamos a la civilización para tener esta ayuda disponible para aparcar, para los parkings, para las columnas, para las paredes, para los otros coches, pero ahora mismo mejor desconectado. Hemos notado ahora en el descenso esta ayuda electrónica del control de descenso, que simplemente tiene la función de mantener la velocidad retenida o constante durante el descenso, ¿no? Con los coches todoterreno de grandes dimensiones tenemos un peso elevado, sobre 2 toneladas, y claro, cuando hay inclinación y el coche empieza a ganar velocidad cuesta abajo, hay veces en las que frenar nosotros con el pie no es la mejor idea, porque desestabilizamos el coche, ¿no? Frenamos, hay diferentes adherencias en las 4 ruedas y eso hace que el coche no sea estable cuesta abajo, o hace la función de frenarnos si el conductor está un poco despistado o un poco inexperto.
Para el off-road, lo ideal sería conducir en el modo confort, en el modo más blando de la suspensión, porque esto nos da mayor facilidad para copiar el terreno, para copiar las irregularidades del terreno, y nos da menos posibilidades de rebotes, de pérdidas de adherencia, ¿no? Aparte de que evidentemente nos da un mayor confort en el interior del habitáculo para los pasajeros. Es decir, que siempre que vayamos al off-road deberíamos seleccionar el modo confort en la suspensión neumática. Aquellos Cayenne que no tienen suspensión neumática también tienen prestaciones off-road, evidentemente, porque siguen manteniendo la reductora, siguen manteniendo los bloqueos de diferencial, pero pierden la posibilidad de regulación de la altura y la posibilidad de regulación de la rigidez de suspensión. Por lo que estos Cayenne de muelles suelen tener un tarado mucho más duro y ya de serie similar al tarado Sport de la suspensión neumática. Eso hace que sean muy efectivos en carretera, que sean seguros, que sean rápidos, pero hace que pierdan un poquito de prestaciones en el off-road y un poquito de confort en las rutas que podamos hacer fuera de carretera. Vamos por esta inclinación lateral, ya cerca del límite, 45 grados de inclinación. Aquí habría dos errores que podríamos cometer. Uno es subir la suspensión hasta arriba de todo, nunca. Como más bajo mejor. De hecho, si no hay riesgo de tocar, podríamos ir al nivel normal, bajaríamos el centro de gravedad, aumentaríamos la estabilidad del coche, por lo tanto siempre el nivel más bajo posible. Y segundo error, querer huir de esta inclinación, que ahora para mí el riesgo está en la derecha, si volcáramos sería hacia la derecha, el lado que me da miedo es el lado derecho y muchas veces intentamos huir girando hacia el lado opuesto, ¿no? Esto es otro error común, porque esto lo que hace es que subamos más cuesta arriba y que tengamos más posibilidades de tener un accidente. Por lo tanto, volante recto, si queremos disminuir la inclinación siempre a favor de la pendiente, nunca en contra, y suspensión del vehículo siempre lo más baja posible. Bien, vamos por las últimas colinas con este vadeo que favorece que las ruedas estén mojadas y llenas de barro, con lo cual pues dificultará la segunda subida, más que ponernos en apuros por el propio vadeo, que es inofensivo, poquita profundidad, podemos superar sin problema. Casi hasta 90 centímetros podemos superar con tranquilidad vadeos a bordo de este Cayenne primera generación, pero el hecho de tener las ruedas mojadas y embarradas va a hacer que seguramente tengamos más problemas para subir esta rampa, ¿no? Que además tiene un firme bastante irregular y un firme bastante suelto, ¿no? Vamos a intentar hacerlo a poca velocidad, pero nos damos cuenta enseguida que las ruedas empiezan a patinar, seguramente porque están mojadas. Interviene el control de tracción, nos quiere sacar, pero llega un momento que la física manda, las cuatro ruedas patinan, y si las cuatro ruedas patinan, no hay neumático ni hay control de tracción que nos saque de este lío, ¿no? Solución: un poquito más de inercia, un poquito más de velocidad. Segunda, un poquito de inercia, estamos arriba. Hay veces en las que necesitamos un poquito de inercia. Un buen truco es la leva de cambio, posición manual, y forzar al coche a arrancar en segunda para que nos empuje y podamos en pocos metros, en poca distancia, coger algo de velocidad. No estamos hablando de coger altas velocidades, estamos hablando que vamos en reductora, en marchas cortas y estamos ante una rampa de una inclinación considerable. Simplemente estamos hablando de, en lugar de llegar a 3 por hora a la parte alta de la rampa, llegar a 5 o 6 por hora. Es la diferencia que marcará el que podamos subir o el que no podamos subir.
Como conclusiones ya de la prueba de conducción de este Cayenne E1 Turbo, un coche de la primera generación, deciros que bueno, parece que no haya pasado los años, parece mentira que este coche tenga ya 20 años, perdón. Sigue manteniendo unas prestaciones increíbles al máximo nivel, tanto en carretera, es muy dinámico, es muy estable, es hiperpotente, nos sobra potencia, como en off-road, donde nos ha hecho recordar que llegó dando un puñetazo encima de la mesa y diciendo: aquí estoy yo, soy lo mejor que existe en carretera y en montaña. Evidentemente, con el paso de los años la tecnología ha evolucionado, si no iríamos mal, y ahora tenemos coches mucho más eficientes, con muchas menos emisiones que estos primeros Cayenne, donde el problema era más parar tan a menudo a repostar que realmente lo que estábamos consumiendo. Y es solo ese apartado, ¿no? el que podríamos envidiar o el que podríamos mejorar con una máquina del tiempo. Si volviéramos ahora 20 años atrás, poco cambiaríamos de este coche, más que esa tecnología, esa conectividad, esos navegadores táctiles, todo el tema tecnológico, pero a nivel mecánico, a nivel chasis, a nivel comportamiento en off-road sobre todo, sigue estando al máximo nivel. Solo echaríamos de menos toda la tecnología, conectividad y la eficiencia, ¿no?, que hemos ganado con los años y que se ha ido incorporando a los vehículos paulatinamente.